Saludos a todos. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos presentar este trabajo que es denominado Antenas Microstrip Multibanda para Sistemas de Captación de Energía Electromagnética. Este trabajo ha sido desarrollado en conjunto las universidades Técnica de Ambato, la Universidad Tecnológica Indoamérica y la Universidad Nacional de Chimborazo. Carlos Gordón, que es quien les habla, igual que el criollo, pertenecemos a la Universidad Técnica de Ambato. Miriam Combajín pertenece a la Universidad Indoamérica y Carlos Peñafiel pertenece a la Universidad Nacional de Chimborazo. El contenido de nuestra presentación es el siguiente. Primero, una introducción para darles a conocer el objetivo de nuestro trabajo. Luego, la metodología para presentarles todo el proceso llevado a cabo para conseguir los resultados. Luego, la explicación de los resultados experimentales para terminar con una conclusión y recomendaciones. ¿Sí? Comenzando con la introducción. Nosotros estamos inmersos en gran cantidad de energía electromagnética. Nosotros conocemos que existen muchas frecuencias de operación, por ejemplo, de WiMAX, GSM, Wi-Fi, WLAN. Todos tenemos una red inalámbrica en casa. Entonces, prácticamente la energía electromagnética está disponible en el medio. De aquí parte el objetivo de nuestro proyecto, que considerar esas frecuencias disponibles y poder captarlas para poder almacenarlas. ¿Con qué objetivo? Almacenar esas energías para poder energizar dispositivos IoT, que son dispositivos de Internet de las Cosas, que operan en entornos de quinta generación, de alta frecuencia. Entonces, nuestro objetivo parte de aquí, ¿sí? Captar todas estas energías para poder energizar dispositivos IoT, que sean autónomos, que se carguen por sí solos y que puedan operar en entornos de quinta generación. Entonces, estos sistemas de captación de energía están constituidos por 4 etapas. La primera, que es la recepción de la antena, la segunda, que es una red de adaptación, luego un rectificador y la carga en continua. Nosotros en este presente trabajo nos hemos concentrado en el desarrollo de la antena receptora. Es por ello que hemos diseñado, con respecto a la metodología, hemos diseñado dos antenas, una antena híbrida y una antena espiral Arquímedes. En la antena híbrida, en el proceso de diseño debemos calcular el ancho, la eficiencia, en este caso, de la longitud de eficiente, una variación de longitud y determinar la longitud de la antena. Es decir, en conclusión, calculamos el ancho y la longitud de la híbrida. Así también en la espiral, prácticamente nosotros manejamos una frecuencia mínima, una frecuencia alta para calcular un radio interno, un radio externo y también el número de vueltas y el ancho. Es decir, con estas ecuaciones diseñamos nuestras antenas. La antena híbrida va a estar diseñada para una frecuencia y la antena Arquímedes de espiral para un rango de frecuencias. Con esos conceptos procedemos. La antena híbrida, que la denominamos HRPSA, está diseñada, ¿sí?, para una frecuencia de 900 MHz. Y para esa frecuencia calculamos el largo y ancho. El largo está más o menos en el cálculo 50 milímetros por 40 milímetros. Y con esta estructura bien interesante que se la ha obtenido gracias a la revisión literaria y el estado del arte que se lo ha realizado. Entonces, esta antena es diseñada para 900 megahercios y con esas longitudes. Prácticamente con ese diseño se lo llevó a la simulación en el software CST. Este software es un medio que nos permite simular campos electromagnéticos y, como no, en este caso, simular nuestras antenas desarrolladas. También disponemos de la antena Arquímedes espiral, que la hemos denominado ASMA. Esta antena igualmente fue diseñada en un rango de frecuencias desde 1 hasta 3 gigas, ¿sí? Y entonces, gracias a estos rangos de frecuencia, podemos calcular el radio interno y el radio externo y obtenemos las dimensiones en el ancho de 80 milímetros por 80 milímetros, que estamos considerando 8 centímetros. Esta es la antena diseñada ASMA, ¿sí? Luego se procedió a la simulación, como les habíamos indicado en CST. De la antena híbrida HRSPA tenemos la simulación, en este caso, del campo lejano, la directividad del campo lejano, para un ángulo de phi de 0 grados y para un ángulo de 90 grados. Vemos una directividad con una eficiencia de transmisión de más, en este caso, de 0 dBi. O sea, prácticamente tenemos una muy buena transmisión en ese campo lejano, ¿sí? Y también en el ángulo de 90 grados. En la
simulación obtuvimos los parámetros. En este caso obtenemos el parámetro 1.1, que es de reflexión. Podemos observar que prácticamente cerca de la frecuencia que hemos diseñado, con un mínimo de error que estamos manejando una tolerancia del 5%, un mínimo de error, tenemos una prácticamente reflexión mínima acerca de los 900 MHz, lo cual para nosotros va a resentir como, no, recordemos que nuestro objetivo en las antenas no es transmitir, sino es captar. Entonces, imagínense a ese 1.1, que es una mínima reflexión, o sea, prácticamente transmisión o recepción van a ser el máximo, prácticamente hemos conseguido nuestro objetivo de diseño teórico. Y también nos llama la atención que obtuvimos una resonancia a 2.1, 2.2 gigahercios, que es algo interesante, que estas antenas también resuenan a multibanda, ¿sí? Entonces, hemos conseguido en simulación el resultado prácticamente esperado. También simulamos la antena Arquímedes espiral y podemos observar los distintos diagramas, en este caso, de radiación, tanto en campo lejano a 90 grados y considerando las frecuencias que notamos, esta como es multibanda, aquí resuena cerca de los 900 MHz, 1.8 y 2.6 GHz, identificamos frecuencias de resonancia. Prácticamente en todas esas frecuencias hemos simulado y observado en este caso, el lóbulo de radiación, ¿sí? Y bueno, analizamos el parámetro de reflexión S11. Como les manifesté, nosotros diseñamos para un rango desde 1 giga hasta 3 gigas. Podemos observar, miren ustedes, que alrededor de 1 giga a 900 megahercios más o menos, ya tenemos, miren, una resonancia. Por ello vemos el lóbulo de radiación, por ello lo analizamos a 900 megahercios. Miren, a 1.17 gigas también tenemos otra resonancia, otra cerca de 1.4. Prácticamente en la simulación vemos muchas resonancias y algo interesante, miren que a partir de 1.5 ya tenemos una línea continua en lo que es reflexión. Si nosotros utilizamos un balón o una línea de transmisión, podemos bajar esa reflexión y prácticamente la antena va a poder captar todas las frecuencias a partir de 1.5 gigas, absolutamente todas, según la simulación, ¿sí? Pero luego vamos a presentar los resultados experimentales y prácticamente vamos a hacer la comparativa, ¿sí? Entonces, nos halagó mucho estos resultados de simulación. Pues bien, tenemos ya en la manufactura, mandamos a fabricar estas antenitas en la empresa APM en Quito, que es una empresa de solución de dispositivos electrónicos, y nos ayudó con la fabricación. Con respecto a la antena híbrida, miren que diseñamos, ¿se acuerdan que era de 4 por 5 centímetros o de 40 milímetros por 50 milímetros y con la estructura de la antena híbrida? También la antena Arquímedes espiral, ¿se acuerdan las distancias que era 80 milímetros por 80 milímetros? Entonces, estas son las fotos para que vean la práctica de fabricación de nuestras antenitas, ¿sí? Bien, ahora vamos con la comparación entre las antenas. De la antena híbrida, el parámetro de reflexión que se lo ha analizado. Esta medición se lo realizó gracias a un analizador de espectros de mano, un TINI BSA. Mediante él pudimos analizar el parámetro de reflexión que para nosotros nos da muchísima información, ¿sí? Entonces, los resultados de la simulación de ST nos arrojaron una reflexión mínima, ¿sí? Una reflexión mínima cerca de los 900 MHz, pero nos halagó mucho más que en la medición pudimos centrarnos más incluso a la frecuencia de 900 MHz. Miren, la simulación está en azul y la medición en naranja, y prácticamente nos acercamos más. El error fue menor en la medición, lo cual nos halagó mucho, que prácticamente en el futuro vamos a trabajar para optimizar más aún estas antenitas. Con respecto a la antena espiral, ASMA, que la denominamos en el parámetro de reflexión. Miren, como analizamos previamente, lo que está aquí en naranja es el simulado, el CST, y lo que está en azul en este caso es la medición. Observen que en el CST podemos apreciar, ¿sí? Apreciamos algo de la periodicidad, en este caso, sí, de que tienen frecuencias a las cuales la reflexión prácticamente es mínima. Vimos a los 900, a la 1.17, y ¿qué notamos antes? Que a partir del 1.5 gigahercios, vimos que ya no reflejaba, prácticamente era una línea continua en la simulación. Pero miren algo interesante, en la medición nos halagó mucho más, que cumplió prácticamente con un mínimo de error de tolerancia, y cumplió, ¿no es cierto?, tanto la reflexión
En este caso, que para nuestro caso lo que necesitamos, valga la redundancia, es la captación. Nosotros requerimos que se regresen las energías, que obtener energía. Nos halagó muchísimo que en la simulación, a partir de 1.5 gigas, prácticamente no había reflexión, ¿no? Y tenemos una línea plana en la simulación. Pero en cambio, en la medición, miren, cumple ese concepto de que no hay reflexión, ¿no? En ese largo en continuo, pero aparte de ello hay frecuencias periódicas de multibanda, miren, a las cuales la reflexión es mínima. Por ejemplo, miren, más o menos a 1.6, 1.7, 8, 1.9, prácticamente cada 100 megahercios tenemos reflexiones mínimas y conservan el concepto prácticamente de tener una reflexión mínima prácticamente en todo ese rango. Nos halagó mucho más los resultados de medición y prácticamente comparando la simulación con la medición, vemos que estamos dentro del rango, ¿sí? En este caso, el rango de frecuencias y también de tolerancias en un 5% que estamos manejando. Como conclusiones, se han diseñado estas antenas que son microstrip y multibanda. Vimos a varias frecuencias que resonaban y prácticamente están dentro de los rangos diseñados, ¿sí? Estas antenas están trabajando a frecuencias que disponemos, tanto de Wi-Fi, GSM, LTE o MTS. Entonces, prácticamente son antenas que van a trabajar y captar energía de estas frecuencias disponibles en el medio, ¿sí? Son resultados muy halagadores y estamos trabajando para mejorar estas antenas e incluso ya insertarnos en todo el sistema de captación para poder almacenar energía en los dispositivos. Como recomendación y futuro trabajo, como les manifesté anteriormente, lo que se desea es implementar un volume, ¿sí? Una línea de transmisión para bajar la reflexión, porque recordemos que nuestras antenas no van a ser utilizadas para transmitir. Estas antenas van a ser empleadas para captar, es decir, que tenga el mínimo de reflexión en todas estas frecuencias, que es lo que se necesita. De mi parte, también mostrarles la bibliografía y llamarles la atención que este trabajo es muy actual. Las bibliografías que se las ha revisado en el estado del arte que se ejecutó, notamos que tenemos muchos trabajos actuales, existen muchos grupos de investigación que están trabajando en este tema y lo cual nos llama mucho la atención y nos da a conocer que es un tema de actualidad y que lo vamos a implementar. Ojalá en un futuro no muy lejano ya podamos disponer de estos dispositivos de captación y que sean implementados en los dispositivos IoT de Internet de las Cosas que operen en el entorno de 5G o de quinta generación. Es decir, ya en el futuro podamos disponer de dispositivos que sean autónomos, que se energicen por sí solos y trabajen, hagan su actividad. Imagínense en el futuro tener sensores autónomos ubicados en distintos lugares y con tal que haya frecuencia en esos lugares, el dispositivo va a estar energizado y aparte de ello, trabajando. O sea, se espera tener resultados muy halagadores en el futuro. Aquí les dejo mis datos de contacto. Como les mencioné anteriormente, mi nombre es Carlos Gordón. Soy director del grupo de investigación GITID de la Universidad Técnica de Ambato, docente e investigador de la misma universidad y pertenezco a la red de investigación EU-Cubo, que está formada por la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Tecnológica Indoamérica y la Universidad Nacional de Chimborazo. Ahí les dejo mi contacto del número telefónico y mi correo institucional. Muchas gracias por su atención.